Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy continuaremos estudiando el libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 22 al 23. Estoy muy agradecido de que todos ustedes estén aquí, se hayan levantado tempranito para estudiar la palabra del Señor. Pero como ustedes saben, yo siempre tengo que hacer unos ajustes aquí antes de comenzar. Tengo que hacer un ajuste aquí y ya, y como ves, sí, ya estamos llegando ya, mira, qué rico y sabroso. Oh, no, 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 esto no va aquí así, se venimos aquí así, entonces le damos aquí y ya estamos, vamos a comenzar, ya podemos comenzar porque ya hicimos los ajustes. Bueno, lo vuelvo a repetir, de que le doy muchas gracias a Dios por encontrarnos aquí hoy, estudiando su palabra. Ayer estuvimos estudiando en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Saben bien de que tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Muchas personas, ¿no?, le gustan de que lo obedezcan. Muchas personas, todas las personas le gustan que lo obedezcan. Entonces cuando no lo obedecen, no sé, se ponen, no sé cómo se ponen, pero se ponen que no quieren hablarle a la persona que no lo obedecen y se pelean. Pero mire, a nosotros, a Dios, nosotros a la palabra de Dios, no le hacemos mucho daño. Y uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es que nos gustan que nos obedezcan, pero no nos gustan que obedecen. Y entonces, eso es una de las cosas fundamentales para uno saber bien de que uno es hijo de Dios, para uno saber bien que todas las cosas que uno está haciendo es por Dios y para Dios y por Dios. Bueno, entonces aquí vamos a empezar en el versículo 22 del libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a estudiar del 22 al 23. Y dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, jamás lo conocí, apártense de mí, lo que practican la iniquidad. Bueno, 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 bueno. Jamás os conocí. Fíjate, aquí Jesús acaba de describir la manera de ser de los falsos discípulos. Dice Señor, Señor, Señor. Dice Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Ahora pide que contemplamos la terrible suerte que les espera en el día final. Prestemos atención, pues, a los detalles de cada frase del texto. En aquel día, en aquel día, como ya hemos visto en ocasiones observar, Jesús al llegar al final de su sermón enfatiza mucho la realidad ineludible de juicio venidero. En cada uno de los párrafos que componen esta última sección, que es del 13, versículo 13 al 27, hay menciones explícitas a cumplimiento de castigo eterno. Ahora, además, Jesús hace referencia a aquel día. No necesita explicar de a qué día se trata. Sus oyentes judíos sabían perfectamente que se trataba del gran día de juicio final, el día en que algunos serán admitidos para siempre en el reino de los cielos, mientras que otros serán excluidos. Entendemos bien lo que Cristo está diciendo. Después de una larga exposición de la ética del reino, concluye el sermón allí
donde conviene concluirlo, con una serie llamada a que afrontemos la demanda de Sermón a la luz del juicio venidero. La realidad suprema es que todos tendremos que comparecer ante nuestro Creador para darle cuenta de nuestra vida. Los grandes eventos católicos que nos avecinan deben marcar nuestras perspectivas y ayudarnos a establecer prioridades correctas. Si no vemos el sermón bajo esta prisma, estaremos en peligro de recibir sus enseñanzas como recomendaciones sabias acerca de cómo vivir mejor, nada más. O como opción que podemos abrazar a rechazar a nuestro gusto. Pero el asunto es mucho más serio. Según como respondamos al sermón, determinamos nuestro destino de eterno. Nos engañamos nosotros mismos si creemos que nuestro único interés en el discipulado cristiano es el beneficio actual que nos proporciona. Como Cristo ha indicado repetidamente, debemos estimularnos también la esperanza de recibir un galardón, pero además necesitamos el fuerte revulsivo de conocer las terribles consecuencias de dejar el discipulado o de seguirlo solo en apariencia. Para algunos pocos, el amor a Dios, el honor a la verdad o la integridad y coherencia personales serán motivos suficientes para mantenerlos en camino estrecho. Pero otros tenemos que confesar que si tuviéramos que depender de impulsos tan elevados como esos, pronto nos desviaremos tras otros derroteros. Por mucho que nos guste creer que nos inspira motivaciones nobles, sublimes y espirituales, la verdad es que aquello que no corresponde a lo que percibimos como nuestro interés personal tiene poco poder persuadirnos y motivarnos. Somos como niños. Quizás algún día alcanzaremos la madurez de actuar solamente para mayor gloria de Dios. Pero, mientras tanto, necesitamos ser disciplinados por medio de promesas, de recompensa y amenazas de castigo. En esto, Jesús es sumamente realista. Con todo, no debemos pensar que su énfasis sobre el castigo eterno es una especie de coerción indebida o manipulación emocional. La manipulación supone la práctica de algún grado de engaño, pero hablar del infierno no significa engaño alguno. Es sencillamente registrar los hechos. En cambio, no se habría engañado si no hubiera advertido acerca de la recompensa, las retribuciones que nos esperan. Por lo tanto, necesitamos recordar siempre que se acerca el día final, el gran día de juicio divino, y en aquel día, según Jesús, muchos supuestos cristianos se llevarán la terrible sorpresa de ser apartados por Jesucristo como personas que él nunca ha conocido. Fíjate cómo dice muchos. Él dice muchos. Podríamos suponer que los falsos discípulos constituyen un grupo insignificante, que son muy pocos, excepciones que solo presentan muy de vez en cuando. Sin duda alguna, pensamos, no hay nadie con esta característica en nuestro círculo, pero desengañémonos. Cristo dice que son muchos. Esto solo aumenta nuestra perturbación. Sí, entre los que profesan reconocer el señorío de Cristo y realizar grandes obras en su nombre, muchos serán apartados de él. O hemos de suponer que de entre los que profesamos ser creyente o en el día, muchos serán descalificados en el día de juicio. ¿Y qué será de mí? ¿Seré yo? ¿Acaso uno de ellos? En los versículos 13 y 14 veíamos que el discipulado cristiano es una opción minoritaria. Muchos entrarán por la puerta ancha y pocos por las estrechas. Ahora descubrimos que aún entre los que optan
públicamente por la vía del discipulado cristiano y creen que caminan por la senda angosta, muchos no son auténticos ni llegarán a buen fin. Los discípulos hacen alarde de sus dones espirituales y de sus muchas proezas realizadas en el nombre de Cristo. Tienen una historia impresionante de experiencias religiosas. Y es observador que Jesús no parece cuestionar la veracidad de su declaración, por lo cual no tenemos derecho a suponer que está exagerando o mintiendo. Han profetizado en el nombre de Jesús, en el sentido o bien de haber predicho ciertos eventos futuros, o bien de haber proclamado con aparente fidelidad el mensaje evangélico ortodoxo. En el nombre de Jesús han parecido librar batallas contra los huestes del mal y han conseguido expulsar demonios. Se han servido del nombre de Jesús para hacer numerosas sanidades y otros milagros. ¿Acaso puede alguien dudar de la autenticidad de su espiritualidad? El que escudriña los secretos del corazón sí que duda de ella, los cuales nos lleva inevitablemente a dos consideraciones. Por un lado, la palabra del Señor indica que la capacidad de obrar milagros, expulsar dominios o iniciar profecía no es en sí una señal incuestionable de la convicción verdadera o del llamamiento divino. Es posible que alguien que sirve del nombre de Jesús, de hecho, esté siendo utilizado por el diablo. Aún sin saberlo, el ejército de dones espirituales no basta para acreditar el rango espiritual de quien lo ejerce. En el mundo antiguo abundaban los supuestos milagros. Por eso mismo, los enemigos de la iglesia primitiva oponían a las señales realizadas por Jesús los milagros de los dioses paganos, o los milagros de los dioses paganos. Y por eso también los padres de la iglesia no continúan la capacidad de los curanderos y brujos de su día para obrar milagros. Orígenes, por ejemplo, dijo, el poder curativo no es de por sí bueno o malo, y está al alcance de impíos, así como a la mano de personas honestas. Recordemos a estos respecto el caso de exorcistas, ambulantes narradores. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 13 a 16. Vamos a ir allí para ver lo que está diciendo. ¿Okay? Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenían espíritus malos, diciendo, y los ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de tal Ezeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran lo que hacía esto. Pero el espíritu malo le respondió a Jesús, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, yo no sé quiénes son, ¿ok? Los cuales echaban demonios en nombre de Jesús. No nos dejamos llegar, pues por los milagros, más bien aprendamos a probar los espíritus. No podemos fijarnos por las personas que hacen los milagros. No podemos fijarnos por las personas que dicen que hablan de Dios. No podemos fijarnos por las personas de que están haciendo las cosas por Dios. Mira lo que dice la primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean que todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esta enseñanza es especialmente significativa en nuestros días, porque vivimos en una época caracterizada por resurgir de potentes supuestamente milagrosos. Cuando mucha gente da por sentado que la capacidad de obrar señales y maravillas es una evidencia palpable e inconcebible de la autenticidad espiritual de profeta en cuestión. Según Jesús, no es así de sencillo. Por otro lado,
tenemos que aplicarle estos mismos criterios en nuestras relaciones de toda clase de ministerios ejercidos en el nombre de Jesús. Los profetas, exorcistas y obradores de milagros no tienen ningún monopolio de la hipocresía. Si Jesús menciona estos tres dones en concreto, quizás sea porque se trata de dones de un carácter evidentemente sobrenatural. Y si el ejercicio de poderes milagrosos no demuestra necesariamente el llamamiento divino de aquellos que lo practican, lo mismo será cierto de cualquier otra clase de servicio cristiano. Si el supuesto ejercicio de los dones más altos del Espíritu Santo no garantiza la entrada en el reino, tampoco garantiza el ejercicio de dones menores, ni el hecho de que ostentar algún cargo en la iglesia, ni tampoco la manifestación de gran poder en ese ministerio. Son evidencias suficientes como para demostrar la autenticidad de la fe y del discípulo de aquel que lo realiza. Fíjate, se lo voy a volver a repetir. Si el supuesto ejercicio de dones más alto del Espíritu Santo no garantiza la entrada en el reino, tampoco garantiza el ejercicio de dones menores, ni el hecho de ostentar algún cargo en la iglesia, ni tampoco la manifestación de gran poder en ese ministerio. Son evidencias suficientes como para demostrar la autenticidad de la fe y del discípulo de aquel que lo realiza. Vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos a parafrasear a Pablo la palabra que dice Pablo. Mira, podríamos decir como Pablo dice, mira. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no obedezco a Cristo, he llegado a ser como un metal que resuena el símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendería todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no haga la voluntad de Dios, no soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no me someto al señorío de Cristo, de nada me aprovecha. ¿Okay? ¿Cómo se conoce? Pues el auténtico discípulo. ¿Cómo se conoce? ¿Cuándo se sabe que la fe profesada es una fe verdadera? Bueno, la respuesta no está en las palabras que decimos, ni en los ministerios que ejercemos, ni en algunas proezas espirituales que seamos capaces de realizar, ni en las experiencias espirituales que hemos tenido, ni en los resultados que hayamos tenido. En algo está en algo sencillo y tampoco llamativo como nuestra obediencia a las palabras de Jesucristo y como nuestro amor fraternal. En eso lo que está en algo tan sencillo y tan poco llamativo como nuestra obediencia a la palabra de Jesucristo y como nuestro amor fraternal. Obediencia y amor es una cosa fundamental. Ahora aquí en mi nombre, cuando dice en mi nombre, y digamos algo más en torno a la palabra empleada por los pseudo discípulos, en tu nombre, por los falsos discípulos, que digan en tu nombre. Son palabras que repiten nada menos que 3 veces. En tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Y en el texto griego aparecen al principio de cada frase, lo cual aumenta la nota enfática de gran perplejidad que quieren expresar delante del Señor. Señor, ¿cómo puedes rechazarnos si han sido precisamente en tu nombre como hemos realizado nuestro ministerio? ¿Cómo usted nos puede rechazar? Jesús le contesta diciendo que jamás lo ha conocido. ¿Cómo explicarle esto? ¿Cómo explicarle esto? A ver, ¿cómo explicarlo? Correctamente entendido, hacer algo en nombre de Jesús indica hacerlo bajo su autorización por haber sido designado y enviado por él. Hacerlo revestido de su autoridad
y en el último término, hacerlo en íntima y conciencia unión con Él. Si salimos como embajadores de nuestro Rey, es de suponer que habernos pasado suficiente tiempo en su presencia para recibir instrucciones, conocer su voluntad y sus criterios, y estar en condiciones de actuar firmemente como delegado suyo. Esto es lo que pretenden haber hecho los discípulos. Dicen haber actuado en su nombre, pero en realidad no puede haber comunión íntima entre ellos y Cristo porque no hacen la voluntad ni acatan la enseñanza de Cristo. No son auténticos hermanos de Jesús, porque estos, si hacen la voluntad del Padre, no pueden ser enviados por Él. Porque, fíjate, porque estos, si hacen la voluntad del Padre, ok, no pueden ser enviados por Él. Previamente no han estado con Él, aunque con los labios le llaman Señor, de hecho, no se sujetan a su señorío. Nadie puede revestirle de la autoridad de su monarca, si no se someta a él en su propia vida diaria. Pero esto es lo que pretenden los falsos discípulos. Eso es lo que pretenden los falsos discípulos. Para obtener la autoridad hay que estar bajo la autoridad. Para obtener la autoridad hay que estar bajo autoridad. Mira lo que dice aquí este mismo libro en el capítulo 8, versículo 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo, este ve y va, y el otro ve y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para obtener la autoridad hay que estar bajo autoridad. Todo aquel que descuida la enseñanza de Cristo en su propia vida o que vive para hacer su propia voluntad, no la del Padre, y luego ejerce un ministerio en el nombre de Jesucristo, en realidad, lejos de actuar en su nombre, reduce su nombre a un mero talismán o fórmula mágica. Los degrada y deshonra. Por lo tanto, de la misma manera que solo pronunciamos solo la pronunciación de las palabras, así ha dicho el Señor, no garantiza que la profecía que sigue provenga necesariamente de Dios. La sola recitación de las palabras en el nombre del Señor Jesucristo no garantiza ni el origen divino del milagro subsiguiente ni la autorización divina de quien la obra. El ministro cristiano puede empezar el culto diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no quiere decir necesariamente que el acto religioso que sigue complazca a Dios, ni que el ministerio en cuestión conozca a Dios o sea desconocido por él. El predicador puede ser fiel a las escrituras en lo que proclama, pero si él mismo no practica o lo que predica, o al menos si no intenta practicarlo de corazón, es dudoso que sea un auténtico siervo de Cristo. Sin embargo, cabe insistir que nuestra pregunta, ¿cómo explicarle esto? Si estos señores no son discípulos reconocidos por Jesucristo, ¿de dónde derivan sus poderes? ¡Ay, no! ¿De dónde derivan sus poderes? Esas preguntas se las hacen muchas personas. ¿De dónde provienen sus profecías y milagros? Es una pregunta importante que nos atañe muy de cerca en los tiempos en los que vivimos. Hay al menos 4 respuestas posibles, no necesariamente incompatibles entre sí, sino complementaria, aunque pienso que el énfasis principal de Cristo recae sobre la cuarta. Algunos comentaristas parecen dar por sentado que si los discípulos son fraudulentos, sus señales también lo serán. Para ellos se trata de actividades perversas de personas sin escrúpulos que se aprovechan de la credibilidad de los fieles y los deslumbran con supuestas señales, que no son más que engaños deliberados, profecías que no se cumplen, exorcismos realizados en personas que nunca han estado endemoniados y supuestos milagros que no soportan una investigación
seria en cuanto a su autenticidad. Sin embargo, este no parece ser el caso contemplado por Jesús. Él no denuncia la fraudulencia del milagro, sino que cuestiona la autenticidad del discípulo de quien lo realiza. Y sería como del descaro que estos sus discípulos protestaran su espiritualidad ante el mismo juez divino, aún a sabiendas de haber practicado una falsificación consciente y un engaño deliberado. No, la impresión que recibimos es que su protesta ante el juez es sincera y sentida. Así pues, sin ponerle en tela de juicio el que pueda haber muchos milagros impugno por ahí. Parece que este no es el caso contemplado aquí por Jesús. En segundo lugar, aun cuando ellos mismos creen que su profecía y milagros son de origen sobrenatural, podría ser el fruto de técnicas meramente humanas y naturales. Predecir con un cierto acierto al futuro puede deberse solamente a la clarividencia, la institución o las perspicias humanas. Predicar con claridad la palabra de Dios puede ser un mero ejercicio de inteligencia humana, y muchas enfermedades son psicodomésticas en su origen y por lo tanto pueden remitir ante mejora del estado de ánimo del enfermo, mejora que pueden ser producidas por las exhortaciones del predicador de turno o por la histeria del ambiente. Sin que tengamos que recurrir al milagro para explicarla, sin duda alguna, mucho hay todo en toda la viña del Señor. Yo mismo he sido testigo de supuestos milagros y exorcismos que solo podrían convencer a las personas más crédulas, inocentes o necias. Y he escuchado supuestas profecías que nunca se han cumplido. En una reciente campaña de sanidad en Inglaterra hubo miles de curaciones, pero cuando nadie hizo nada, ¿ok? Miren, esto no es dudar del beneficio emocional y psicológico, y estas personas recibieron, sino solo decir que sus promotores proclamaban como milagro podían no ser más que el resultado de la sujeción humana en ambas sensibles. Uno sospecha que muchas de las manifestaciones más espectaculares del espíritu que azotan el mundo evangélico de hoy. La caída para atrás de la gente en ciertas campañas, la llamada bendición, la risa en el espíritu, tiene un origen más psicológico que milagroso y se debe más a los dotes demagógicas e hipnotizadoras del milagrero de turno que auténticas manifestaciones del poder natural de Dios. Desde luego, tiene muy poco que ver con la autenticidad, sanidad y santidad proclamada en el Nuevo Testamento y no tiene ningún punto, no tiene ni punto de comparación con los milagros realizados por Jesucristo y por los apóstoles. Ni tampoco, dicho sea de paso, se suele ver en los milagreros aquella mansedumbre y humildad de espíritu que se ve en el Señor. Volvemos a decir, no es solo todo lo que reluce, y somos sensatos si no apresuramos a dejarnos deslumbrar. Eso, usted se recuerda bien de que había muchos programas de televisor de que cogían y curaban a la gente ahí, y que se sé cuándo, y la gente salía caminando. Entonces, es una pregunta que yo quisiera que usted se hiciera, es una pregunta que yo quisiera que usted se hiciera. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban todas esas personas que estaban curando por la televisión y que quitaban enfermedad? ¿Dónde estaban ellos cuando la pandemia? ¿Dónde estaban ellos? ¿Por qué ellos no fueron a las casas de las personas que tenían esa pandemia? ¿Por qué no hicieron un programa para que todas las personas que tenían la pandemia, que estaban enfermos con el virus, no fueran ahí? Entonces, curarlo ahí en el televisor y ver de verdad el poder de ellos. No lo hicieron. Yo creo que ni ellos visitaron ningún hospital, aparte de eso, de que estaba prohibido visitar los hospitales, ¿no? Pero ellos, si verdaderamente esas personas que tienen ese programa en la televisión de que curan a los enfermos, y todas esas personas hubieran tenido un programa
que curaban a la gente que tenían eh, esa pandemia que nosotros tuvimos hace un año atrás, verdaderamente hubieran hecho algo muy bonito, una cosa muy bonita, una cosa de que se podía creer, un poco más, en los milagros que ellos dicen que hacen. Pues, en tercer lugar, las señales pueden tener un origen diabólico cuando se manifieste el hombre único, también llamado el anticristo o el falso profeta. Hará grandes portentos, pero le hará con el poder maligno, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales, prodigios, mentirosos. Mira lo que dice según Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora mira lo que dice también en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia, y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos en el lago, el fuego que arde con azufre. Con el poder de que realizaron los sacerdotes de Egipto sus milagros, resulta escalofriante imaginar que algunas de las señales y maravillas se realizan en la iglesia de nuestros días. Podrían tener ese mismo origen, pero no debemos cometer la ingenuidad de suponer a priori que no puede ser así. Y en cuanto lugar, cabe la posibilidad de que en su misericordia Dios permita que una señal se haga en el nombre de Jesús, aun cuando lo que pronuncian esas palabras no han sido enviados por Jesús. Este parece haber sido el caso de aquel que escuchaba fuera demonios, que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, provocando así la indignación de los discípulos. Eso lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 38, donde decía: Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedirlo porque no nos seguía. Entonces, Cristo no dice que lo haya enviado o que reconozca la legitimidad de su vocación, pero tampoco sugiere que su exorcismo sean fraudulentos o diabólicos. Y no es cierto que Judas, aquí el hijo de perdición, en el libro de Juan, el hijo de Juan, capítulo 17, versículo 12, fue uno de los 12 enviados por Jesús con poder sobre los espíritus. Inmundo, para expulsar y para sanar enfermedades y toda dolencia. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Fíjate. El mismo, y no es cierto que Judas, aquel hijo de perdición, fue uno de los 12 enviados por Jesús en poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Míralo, vamos a verlo como lo dice. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús Jesús le pidió poder sobre los espíritus del mundo para expulsarle y para sanar a todas las enfermedades y toda la dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, y Jacob, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, y el recaudador de impuestos, Jacob, y el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el canita y Judá Iscariote, el que también lo entregó. Entonces, es Jehová, Judá, que fue el que entregó a Jesús, también hacía milagros. Y Jesús ya sabía eso de antemano. ¿Ok?
En el cuarto lugar, vamos para el cuarto lugar ahora. En cuarto lugar, cabe la posibilidad de que en su misericordia Dios permita que una señal se haga en el nombre de Jesús. Que se haga en el nombre de Jesús, como le estaba diciendo, ¿no? De que en el libro de Marcos, ¿no? Y como también permitió de que este señor que lo traicionó, como entiende Judas, que lo iba a traicionar, no es cierto que Judas, que el hijo de, lo iba a traicionar, también hizo milagros, también hizo milagros. Esta última lectura es la más desconcertada de todas, porque sus implicaciones son de gran alcance, pero también es la que hace más justicia al texto. Cristo está diciendo aquí que aunque nuestro ministerio reciba la aparente bendición de Dios y produzca resultados espirituales auténticos, esta no es evidencia fehaciente de la validez de nuestra convicción o de la autenticidad de nuestra relación con Él como Señor y Salvador. Se lo voy a volver a repetir, pero también es la que hace más justicia de texto. Cristo está diciendo que aunque nuestro ministerio reciba la aparente bendición de Dios y produzca resultados espirituales auténticos, esta no es la evidencia fehaciente de la validez de nuestra conversión o de la autenticidad de nuestra relación con Él como Señor y Salvador. Aunque no parezca inverosímil, cabe la posibilidad de que un evangelista cuyo ministerio produce glorias, convenciones, sea el mismo de un hombre no convertido. Es posible tener el éxito como pastor y edificar y consolar muchas personas sin ser uno mismo una oveja de Cristo. Es posible ser un conocido predicador utilizado por Dios para la transformación de muchas vidas y vivir uno mismo alejado de Dios. Sobre todo, es posible ostentar importantes cargos en la iglesia, ser una persona renombrada en el mundo cristiano, escalar grandes cumbres de reputación, prestigio eclesiásticos y no ser reconocido por Cristo. ¿No era este el gran temor del apóstol Pablo? Yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo está consciente de que él podía haber sido descalificado con todas las cosas buenas que él hizo. Mira, con muchos libros que Pablo escribió, él mismo estaba diciendo que él podía haber sido descalificado. Seamos pues consecuentes con el texto. No intentemos esquivar sus implicaciones acordándole a otras personas, a los que clasificamos fácilmente como pseudo cristianos, a los que tienen una doctrina diferente de la nuestra. Esta no es la cuestión que tenemos entre manos. Se trata más bien de aplicarlo a nosotros mismos, de ver si somos consecuentes con el discipulado que profesamos, o si predicamos el domingo en nombre de Cristo y vivimos entre semanas como el resto del mundo, o si cantamos acerca de la majestad y señoría de Jesús sin someternos a ellos, o si suscribimos el evangelio con nuestra mente, aunque lo proclamamos con nuestros labios, pero no lo vivimos. Se trata de si nos damos ninguna evidencia de no habernos convertido o de haber sido regenerados. Aunque hayamos sido bautizados en nombre de Cristo, aunque poseamos un conocimiento cerebral de doctrina religiosa, y aunque tal vez seamos maestros de los demás, hacemos la voluntad del Padre Celestial, nos hemos arrepentido verdaderamente, creemos en sinceridad y llevamos una vida humilde y santa. Si es así, si así no fuera,
a pesar de todas nuestras oportunidades y protestas. Dejaremos de entrar en el reino de los cielos y oiremos los terribles palabras. Nunca os conocí. Ahora vamos para el versículo 23, que este es el último. Vamos a ver la suerte de los falsos profetas. Acerca de los falsos profetas, Jesús ha dicho que dan frutos malos. En el versículo 17 lo dijo. Ahora acerca de los discípulos, afirma que practican la iniquidad. Sin duda, las dos frases son similares, como acabamos de sugerir. Indican que la persona en cuestión no ha sufrido aquella transformación de vida que comienza con la conversión y procede mediante la obra santificadora del Espíritu. Jesús va directamente a la esencia de la cuestión. La vivencia real de estas personas no respalda la fe que profesa, sino que revela con toda claridad que la obra de la gracia no tiene cabida en ellas. Como hemos visto en numerosas ocasiones, aunque no somos salvos por nuestras obras, tampoco somos salvos sin obras, porque las obras manifestadas en una vida transformada por Cristo son la única evidencia fehaciente de una salvación auténtica. Por sus vidas inicuas, los falsos discípulos ponen de manifiesto que son personas que nunca han experimentado las convenciones ni la obra de gracia. Por lo tanto, nunca han conocido a Cristo de verdad ni han sido conocidos por él. Jamás os conocí. ¿Qué significa esto de ser conocido por Cristo? ¿Qué significa esto de haber sido conocido por Cristo? Evidentemente, no se trata de un mero conocimiento mental. A este nivel, Jesús conoce a todos los hombres. No es precisamente porque conoce el corazón de los falsos discípulos, por lo que puede desenmascararlos. El conocimiento del que habla Jesús es el conocimiento inherente a la comunión íntima, a la amistad, a la convivencia y al reconocimiento por parte de Jesús de que este es un auténtico discípulo que le pertenece de verdad. Es el conocimiento de una relación intensa, lo que puede existir entre señor y siervo, entre maestro y siervo, entre amigo y amigo. Es un conocimiento que no habla de caminar por la vida con Jesús a nuestro lado, de ser guiado por él y tener comunión con él. Es la clase de conocimiento implícito en textos como los siguientes. Yo soy buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Los falsos profetas, pues hablan como si hubieran sido comisionados por Jesús. Pero él declara que nunca lo ha conocido como enviado suyo. Nunca le ha pertenecido. La palabra traducida como jamás es muy contundentemente y enfática como en nuestra frase nunca jamás. Indica que los falsos discípulos no le pertenecen ahora ni nunca le han pertenecido. No se trata pues de personas que antes eran creyentes pero ahora han dejado de serlo, que antes eran hijos de Dios regenerados pero ahora han abandonado a la familia de la fe, que antes gozaban de la amistad con Jesús pero lo que ahora les da la espalda, sino de personas cuya conversión y regeneración nunca habían tenido lugar a pesar de su incorporación en el seno de la iglesia. No ha habido en ellos auténtico arrepentimiento ni verdadera fe, ni han nacido de nuevo por la obra del Espíritu, ni han conocido su obra transformadora. Hablan como si fueran amigos de Jesús, pero él niega la existencia de tal amistad. Hablan como si gozaran de una relación de especial intimada con él, pero él dice que ni siquiera les conoce. Apartados de mí. Y puesto que en el fondo de su corazón, y a pesar de todas sus declaraciones de fidelidad, no han querido relacionarse con él, con quien realmente es,
su Señor y Dios. Ahora tendrán que cosechar las consecuencias lógicas de su actitud. A pesar de reconocer en teoría su señorío, no han querido vivir sometidos a él. Aún utilizando el nombre de Jesús, han querido guardar distancia con respecto a él. Ahora la distancia estará fija para siempre, apartados de mí. Con estas terribles palabras es como Jesús dijera: si realmente me hubieras amado, respetado y honrado como Señor, habrías guardado mis mandamientos. Puesto que en vida no habéis querido sujetaros en su señorío, por lo cual no habéis podido sostener ninguna relación verdadera conmigo. Y puesto que vuestra insubordinación ha dirigido insuperables barreras de separación entre nosotros, ahora tendréis que vivir para siempre con los tristes resultados de nuestra propia autonomía. Allí será el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echad fuera. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 28. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que estamos aquí en el versículo del 22 al 23. Está sucediendo de que hay personas de que están haciendo las cosas por Dios, ¿no? Están haciendo las cosas por Dios, están haciendo las cosas por Dios, están hablando con Dios y están profetizando, están enseñando y están haciendo las cosas por Dios, están haciendo todo lo que parece que están haciendo todo lo que Jesús ordena, pero lo están haciendo sin tener ninguna obra. Hay personas que están predicando, hay personas que están predicando la palabra de hoy, de la palabra hoy, y cuando salen del púlpito, ¿qué hacen? Viven una vida loca, viven la vida loca. Y entonces, ¿qué están haciendo? Que no están profesionando las palabras que dicen. Entonces, por eso mismo es de que él lo está diciendo: bueno, sí, hablaste en mi nombre, pero yo no te conocí. Y está hablando aquí no de personas que se alejaron de la iglesia, sino de personas que están activos en la iglesia. Le están diciendo: no, sí, yo hablé por ti, usted debe conocerme a mí. Entonces le dice, ¿qué le dice? Que se aparte, que no los conoce. ¿Por qué no los conoce? Porque hacían las cosas a su manera, hacían las cosas a su manera. A veces que hay muchas personas de que sí, habla la palabra de Dios y que se dio, predican de lo más lindo y hacen cosas muy bonitas y siempre están haciendo las cosas por Dios, pero las están haciendo a su manera. Y cuando tú hagas las cosas a tu manera, tú no estás haciendo las cosas de acuerdo a lo que dice Dios. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir Dios? ¿Qué te va a decir? Yo no te conozco. Y recuérdate que él dijo que eran poquitos los que entraban por el camino de Dios, pero son muchos los que están haciendo las cosas a su manera. Entonces yo voy a terminar aquí y espero de que hayamos aprendido un poquito acerca de lo que está hablando acerca de los falsos profetas. Entonces, mañana vamos a continuar estudiando y vamos a terminar este capítulo, que es del 24 al 27. Vamos a terminar, sí, este capítulo tiene 27 versículos, entonces ya lo vamos a terminar ya mañana. Entonces después comenzaremos con el capítulo 8. Así que muchas gracias, y espero de que hayan escuchado algunas de las cosas que hemos estudiado, y no es estudiarlas, sino ponerla en práctica. Y recuérdense que nosotros debemos saber quién nos está diciendo la verdad, quién nos está diciendo lo que el Señor verdaderamente quiere que nosotros escuchemos. Muchas veces sí, hay personas que nos están diciendo la verdad, hay personas que nos están diciendo lo que es la vida, pero están viviendo una cosa que es diferente a lo que dice la palabra como se debe vivir. Bueno, ahí nos miramos, ahí nos vemos mañana, y que tengan un buen día, y ahí nos vemos, bye.